Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 31 de julio, le tenemos las noticias. Michoacán registró un recorte de 2.694 millones de pesos en participaciones y aportaciones federales en el primer semestre del año. Los recursos fueron destinados a cubrir el incremento del costo de la deuda del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El recorte para los municipios michoacanos asciende a 275 millones de pesos, por lo que todos accederán al Fondo de Estabilización de Ingresos. El gobierno estatal abrió una cuarta ventanilla de trámite para que los gobiernos municipales puedan solicitar recursos al FAYESPUM y no quede presupuesto sin ejercer este año. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el diputado federal del PRD Mauricio Prieto Gómez se dijeron arrepentidos de apoyar la aspiración presidencial de Andrés Manuel López Obrador cuando era militante de ese partido. Aureoles Conejo aseguró que no tiene plan B en caso de que no resulte electo coordinador del Frente Amplio opositor, pero afirmó que ya lleva 70,000 de las 150,000 firmas de apoyo que debe presentar. El legislador federal del PAN, Santiago Krill Miranda, aseguró tener la experiencia para pacificar al país, pero dijo que por el momento no dejará la presidencia de la Cámara Federal de Diputados. Entre críticas hacia la Federación y el gobierno estatal, rindió su segundo informe de actividades el diputado federal perredista Mauricio Prieto Gómez. Ante el riesgo que enfrentan los menores a la explotación sexual y al ciberacoso, el Ayuntamiento de Morelia presentó la línea virtual de denuncia denominada Te Protejo. En incremento los suicidios y los intentos de quitarse la vida en Morelia. Durante el 2023 suman 60 intentos, de los cuales 14 se han consumado. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de lunes. Es ya 31 de julio, estamos diciéndole adiós rápidamente a el séptimo mes del año. Un gusto saludarle, somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos también en la plataforma Facebook. Aquí transmitimos el noticiario a manera de televisión para que usted pueda ver las imágenes correspondientes a las noticias que le iremos presentando. De lo contrario, bueno, pues aquí quédese con nosotros en la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Estamos arrancando la mañana, agradable, 13 grados en este momento, un poquito más frío que los días anteriores, que habíamos estado sobre todo iniciando a 14 grados, hoy 1 grado abajo, un ambiente en este momento pues muy agradable en la capital michoacana. El pronóstico meteorológico nos dice que será un día preponderantemente nublado, no tiene consideradas de momento las lluvias para este lunes, pero pues si usted aprecia en este momento el cielo está totalmente nublado, seguramente la probabilidad ahí está vigente de alguna lluvia. La temperatura máxima 23 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Y vámonos pues con las noticias porque pues estuvo movidito el fin de semana. Para empezar, las desafortunadas porque Michoacán registró un recorte de casi 2.700 millones de pesos en participaciones y aportaciones federales en lo que ha sido el primer semestre del año. Los recursos los destinó el gobierno de López Obrador para cubrir sobre todo
la deuda que ha contratado su administración y los incrementos que han tenido también el costo o los costos de los intereses de la deuda que se tiene. Así es que le quitaron dinero a estados y municipios para pagar la deuda que ha contratado López Obrador. Las participaciones y aportaciones federales han registrado una caída en el primer semestre del 2023, de tal manera que el recorte de recursos del gobierno federal ya asciende a 2.694.9 millones de pesos, sumados ambos conceptos para Michoacán. Los informes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Federal de Diputados revelan que la disminución más cuantiosa es la que se refiere a las participaciones federales, donde el Estado dejó de recibir 1.759 millones de pesos entre enero y junio de este año. De hecho, la baja representa 8.1%, ya que se tenía previstos 21.551 millones de pesos, pero solo se pagaron 19.769. En el caso de las aportaciones federales, el recorte en el mismo periodo asciende a 940 millones de pesos, ya que de 18.997 millones de pesos que se estimó pagar al Estado en el primer semestre del año, se entregaron 18.057 millones, es decir, un 4.9% menos. De acuerdo al reporte del Centro de Estudios, Michoacán es el segundo con mayor recorte en el país, solo lo supera Ciudad de México con una baja del 9.9%. Contrario a lo que se ha argumentado, la mayor parte del recorte de las participaciones federales que han registrado estados y municipios no son consecuencia de la reducción de los ingresos petroleros y recaudatorios, sino que los recursos fueron destinados al pago del costo de la deuda del gobierno federal. De acuerdo a los precriterios generales de política económica 2024, que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en marzo pasado, el incremento de la tasa de interés de referencia del Banco de México aumentó a su vez el costo de los intereses que el gobierno federal paga por su deuda y en consecuencia se determinó la reducción de las participaciones. En el documento se estima que el costo aumentará en cerca de 21.200 millones de pesos, que se compensó al destinar menores participaciones a las entidades federativas y municipios en 23.500 millones de pesos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está lo que sucede en el ámbito federal, recortes pues que impactan sobre todo a estados y municipios y que tiene que ver, bueno, pues con esto otro que los especialistas han estado señalando desde hace tiempo, la contratación de deuda que ha tenido el gobierno de López Obrador, la manera también en la que ha despilfarrado pues todos los fondos que se tenían para hacerle frente a diferentes circunstancias. Hoy el país se encuentra en una situación pues complicada en ese tema de los recursos y bueno, pues ahí tiene usted este impacto a nivel federal para estados y municipios debido a la deuda que pues ya se cargaba con una buena parte, pero también la ha hecho crecer López Obrador. Y ante el recorte de estas participaciones federales que se ha registrado de manera generalizada en el país, el gobernador Alfredo Ramírez informó que los 113 ayuntamientos de Michoacán van a poder acceder al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas para compensar la caída de dichos recursos. En un comunicado, la Secretaría de Finanzas y Administración informó que los gobiernos locales podrán acceder a 275 millones de pesos autorizados por la propia Secretaría de Hacienda. Todos los municipios de Michoacán van a entrar al Fondo de Estabilización FAYEP, todos, sin excepción. ¿Para el Estado cuánto fue finalmente? Hay que verlo con finanzas, sí, para no cometer finalmente un error. Gracias. Bueno, el monto, le repito, que no conocía en ese momento el gobernador y que luego a través de un comunicado señaló o informó la Secretaría de Finanzas, son 275 millones de pesos. Conste, el recorte a nivel estado y municipios, no lo pierda usted de vista, fueron casi 2.700 millones de pesos, casi 2.700. Y a lo que van a acceder los municipios del Fondo de Estabilización son
275. Ahí la diferencia ronda prácticamente menos 2.400 millones de pesos para el impacto negativo a Michoacán y a sus municipios con este recorte que hasta el momento tiene o ha aplicado el gobierno federal. En más de los temas de los dineros, el gobierno estatal abrió una cuarta ventanilla de trámite para que los gobiernos municipales puedan solicitar recursos del Fallespum y no quede presupuesto sin ejercer este año. Finalmente, el gobierno de Michoacán abrió una cuarta ventanilla para la gestión de proyectos a financiar con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales, a fin de que todos los gobiernos municipales puedan ingresar sus proyectos y, de ser aprobados, se puedan ejecutar con los recursos de este programa. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que es la primera ocasión que deciden dar una nueva opción a los gobiernos locales. Lanzamos una cuarta ventanilla, una extraordinaria para todos los municipios, obras regionales, para todos los municipios, ¿sí? Se lanzó el lunes, creo, martes, y el viernes, hoy, efectivamente hoy se cierra. Es una ventanilla pequeña, nunca habíamos abierto una cuarta, tenemos 3, pero ahora vamos por la cuarta para ejercer 100% los recursos Fallespum. Explicó que mediante un oficio, la Secretaría de Finanzas invitó a todos los ayuntamientos y gobiernos municipales, a los que se solicitó enviar proyectos regionales de alto impacto y nuevos, ya que lo que se busca es que se ejerce el recurso al 100%. Sin embargo, dijo desconocer si solo podrán acceder a recursos del Fallespum regional y tampoco precisó si los proyectos que presentó el Ayuntamiento de Morelia podrían entrar mediante esta ventanilla. Bueno, eso tema yo les pido de nueva cuenta para mayor precisión con finanzas, no quiero yo tampoco De acuerdo al último corte de la Secretaría de Finanzas y Administración, al cerrarse la última ventanilla, Morelia y Churumuco fueron los únicos municipios de Michoacán que no lograron acceder en 2023 al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el diputado federal del PRD, Mauricio Prieto Gómez, se dijeron arrepentidos de apoyar la aspiración presidencial de Andrés Manuel López Obrador cuando fue militante del PRD. En aquellos días, ustedes recordarán, pues perdió esas contiendas cuando era todavía del PRD Andrés Manuel López Obrador, y estos dos personajes, bueno, pues hoy, después de ver lo que ha sucedido con este gobierno, se dicen arrepentidos de haberlo ayudado. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció haber aportado un porcentaje de la dieta que recibió como senador de la República entre julio del 2007 y el 2011 para respaldar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, quien todavía formaba parte del Partido de la Revolución Democrática. De manera espontánea, pidió disculpas por haber hecho campaña a favor del tabasqueño, al denunciar que le rasuraban la dieta y había gestión a carretadas para la organización Honestidad Valiente, que de acuerdo a lo que se ha conocido en investigaciones periodísticas, le pagaba 50,000 pesos mensuales a López Obrador mientras realizaba trabajo proselitista. Me arrepiento y pido disculpas porque no solamente le ayudamos, sino no solamente hicimos campaña, le dimos dinero, nos rasuraban la paga, la dieta. Todo lo que hacíamos de gestión a carretadas para la Honestidad Valiente, en fin. El exmandatario se sumó hacia el arrepentimiento que mostró también el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Prieto Gómez, en la misma conferencia de prensa, al referirse a la lucha que han sostenido contra las pésimas decisiones que ha tomado López Obrador en materia presupuestal. Recordó que en diciembre pasado logró la reasignación de 20,000 millones de pesos a favor de estados y municipios, pero los recursos solo lo han recibido aquellos gobernados por Morena. La realidad es que Morena sigue jugando con las mexicanas y mexicanos, y el presidente, lo digo con mucha responsabilidad para su servidor,
No saben cuánto me he arrepentido haberle hecho campaña 2006 y 2012. Yo también. Al respecto, Silvano Aureoles aseguró que no hubo desvío de recursos públicos, aunque sí precisó que la aportación directa de su salario como legislador federal le fue descontada por el coordinador de su bancada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Cuando yo apoyé a López Obrador en 2 ocasiones, no era yo gobernador de Michoacán, aplácate. Eso fue siendo senador de la República. Y de el ingreso, la percepción o la dieta, como le llaman técnicamente lo que reciben los legisladores, de ahí nos recogía la coordinación del grupo un porcentaje para llevárselo a la honestidad valiente. De acuerdo al estatuto del PRD, los militantes que ocupan cargos de elección popular, entre los que se encuentran gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como legisladores federales y locales, deben aportar una cuota mensual del 15% del total de su ingreso al partido. En los documentos básicos, el perredismo señala que la mitad debe destinarse a las campañas de sus candidatos, pero no establece que pueda reservarse un monto para una organización no gubernamental. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, se arrepintió Silvano. Primero dijo que no solamente le recortaban sus dietas y le llevaban ese dinero a López Obrador, sino que le generaban, dijo él, los apoyos de las gestiones que también hacían. Disculpe usted. Y pues esas gestiones están sobre todo vinculadas a los temas de la obra pública que bajaban los diputados a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, y de los que siempre se ha presumido, se ha sospechado que hay un dinero que se quedan los legisladores que bajan esos recursos. Pareciera que Silvano Aureoles se refería a eso. Es como decir, de lo que nosotros gestionábamos como diputados, lo bajábamos a las entidades, nos daban nuestros porcentajes y de esos porcentajes le seguíamos nutriendo de dinero a López Obrador. Eso se entendió, sin duda, en su primera participación. Ya cuando se le pide al gobernador que precise, al exgobernador Silvano, que precise, pues ya recula, dice, no, a ver, yo ni gobernador era, no, pero era diputado federal. Y estamos hablando de que hay esta sospecha indebida del manejo de recursos y que pareciera que de ahí, o a eso se refería Silvano, de que le daban también más dinero a López Obrador. Ahora, en lo que seguramente podemos coincidir la gran mayoría es que muchos años López Obrador vivió de lo que le quitaron a todos esos personajes que en el PRD, gobiernos como el de Leonel Godoy, como el de Lázaro Cárdenas, recordará usted, le rasuraban dinero a todos sus trabajadores de los gobiernos, y seguramente todo eso pues es el dinero que con el que trabajaba, digamos, su búsqueda de la presidencia de México López Obrador. Creo que ahí no hay duda. Toda esta manera desafortunada, al estilo de la hoy gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, al mismito estilo, le quitaban dinero a los trabajadores de esos gobiernos y se lo daban a López Obrador, ya que él, pues a sus anchas prácticamente, pues a reserva de los, o mejor dicho, con excepción de los periodos que ha sido gobernador de la Ciudad de México, que gobernó la Ciudad de México y ahora como presidente, pues nunca más ha trabajado y pues le han mantenido todos y cada uno de los que creyeron en él, entre ellos estos dos hoy arrepentidos, Silvano Aureoles y Mauricio Prieto. Y mire, además el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aclaró que no tiene plan B en caso de que no resulte ganador en la contienda para obtener la coordinación del Frente Amplio por México, pero aseguró que contribuirá a que la oposición alcance la presidencia del país. Informó que en total unos 70,000 ciudadanos han registrado ya su firma a su favor, por lo que considera que está prácticamente a la mitad para obtener las 150,000 firmas que se requieren para pasar la primera de las 3 etapas que establece el proceso interno de los opositores. El aspirante a encabezar este frente señaló que de estas firmas
16,000 corresponden a Michoacán y aún restan 10 de recolección de simpatías ciudadanas, 10 entidades. Y no tengo plan B. Después vemos. Después del 3 de septiembre, que culmine esta etapa, ya veremos qué sigue. Pero yo voy a ayudar a que seamos competitivos. Si no fuera yo el responsable, voy a ayudar, porque lo que quiero es darle rumbo al país y parar este desastre nacional. Yo creo que ahorita vamos a la mitad de la meta, a pesar de este retroceso, de este retraso. Andaremos rondando los 70,000. Michoacán, el corte que vi en la mañana estaba acercándose a los 16,000. Aquí se va a lograr la meta, lo mismo en otros estados, entidades como la Ciudad de México. Bueno, se ve color hormiga que Silvano pueda ganar esa contienda interna. Todo indica que está ahí, como lo suelen estar los políticos, pues para negociar posiciones. Él dice ahora que no tiene plan B, pero evidentemente lo tiene, y ese va a ser tratar de ser candidato a senador, a diputado federal, y ver si lo logra por la vía plurinominal. Sin duda esa debe ser la búsqueda. Hoy los personajes que están en la posibilidad, que parece que están en la posibilidad de ser los ganadores en el frente opositor, pues sin duda son Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y de la Madrid. Podrían ser esos los tres que van seguramente a la recta final, con ventaja hoy sin duda Xóchitl Gálvez. Pero justamente este fin de semana también estuvo en Michoacán Santiago Krill Miranda, quien dijo tener la experiencia para pacificar al país, ya que como secretario de Gobernación bajó 30% la inseguridad en México, pero dijo sin intención por el momento de dejar su curul para enfrentar el proceso interno. En este momento, usted recordará, es legislador por el PAN y preside la Cámara Federal de Diputados. En conferencia de prensa, acompañado por diputados federales del PAN y el alcalde de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que aún no ha determinado si se separará del cargo, al señalar que el Instituto Nacional Electoral lo consideró innecesario. No obstante, precisó que haya fijado al menos 2 condiciones para dejar la posición una vez que concluya la etapa de registro de firmas. Estoy muy familiarizado con la seguridad pública, con la seguridad interior y con la seguridad nacional del país. No vengo a aprender, soy una gente seria y no soy alguien de ocurrencias. Vengo porque puedo y puedo porque tengo la experiencia para poder pacificar el país. Que yo tengo que reflexionar una vez que llegue el momento de entregar mis firmas y de pasar a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque pues va a requerir de más atención y de más tiempo. Y ya puse yo 2 condiciones, que hoy las reitero. Si podemos llegar a un acuerdo para que quede como presidente o presidenta alguien del PAN, y si no se altera todo el trabajo que he hecho de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales para impugnar todas las ilegalidades e inconstitucionales que ha hecho López Obrador, que son infinitas, si eso se puede, entonces yo lo voy a reflexionar, pero aún no he tomado ninguna decisión. Y entre críticas hacia la Federación y al gobierno del Estado, rindió su segundo informe de actividades el diputado federal perredista Mauricio Prieto Gómez. Con prioridad en reformas enfocadas a combatir la extorsión, eliminar la discriminación y llevar mayores recursos tanto a estados como a municipios, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Prieto Gómez, rindió su segundo informe de actividades, en el que destacó la presentación de 19 propuestas de modificación a diversas normas federales. En Guandacareo, el legislador fue respaldado por integrantes de su grupo parlamentario, ediles y el exgobernador Silvano Aureoles Conejo,
ante quienes expuso los graves rezagos que enfrenta el país en materia de seguridad, educación y economía. En evento convocado en uno de los balnearios del municipio, criticó la ceguera del gobierno federal que se niega a ver la realidad del país, mientras que los políticos están empecinados en ganar puestos que aún no existen, sin que la gente vea los resultados que exige. El presidente de México hace unas semanas anunció el fin de un narcoestado, el fin de la violencia y el fin de la corrupción, aunque en la realidad nos pega en la cara con 162.000 muertos a casi 5 años, ejecuciones extrajudiciales, grupos armados llevándose a gente inocente, carros bomba. La emboscada que mató a Hipólito Mora no existe en la realidad nacional del partido del poder, porque el presidente dice y sus seguidores simplemente... En el caso de Michoacán, Prieto Gómez criticó la falta de resultados del gobierno estatal que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, al señalar que está inmerso en la incapacidad política, la deficiencia y falta de eficacia administrativa. En el Michoacán que amo, veo un gobierno sumido en la incapacidad política, la ineficiencia y la falta de eficacia administrativa, dialogando consigo mismo, con oídos sordos a la sociedad y a los distintos sectores y actores políticos de nuestro Estado. En el Michoacán que amo, las grandes luchas sociales se han diluido en debates estériles, mientras que Morena somete mediante la fe y las dádivas a las mayorías que prefieren creer para no pensar. Sin embargo, en el resumen de sus actividades que se transmitió en un video, se aseguró que el diputado federal logró fijar agenda de trabajo con el gobernador Ramírez Bedoya, así como con los secretarios de gobierno Carlos Torres Piña, de Seguridad Pública José Alfredo Ortega Reyes y de Finanzas Luis Navarro García. El legislador federal concluyó su informe con un llamado al PRD a la unidad de cara al proceso electoral del 2024. Al evento de rendición de cuentas no asistió ningún representante del gobierno del estado. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí las críticas de Mauricio Prieto, diputado federal perredista, durante su informe al gobierno de López Obrador, pero también al de Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, pues seguramente previendo que así sería, pues el gobierno de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, le hizo el vacío al informe. Son de las pocas veces que pasan en el recuerdo que tengo de estos informes. Regularmente los gobiernos pues cumplen, a veces le mandan a un representante del gobierno, digamos, de poca representatividad, un director de algún área, y con eso pues mandan una señal de todas maneras de tenerlo sin importancia, digamos, el informe de ese funcionario, de ese legislador. Pero en el caso de Mauricio Prieto no le mandaron a nadie. Así está el encono entre estos que alguna vez fueron compañeros en el PRD y que ahora pues, ya los ve usted, están enfrentados. Vámonos ahora con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Vamos directamente con Marcos Morales de Red 113, los especialistas en la materia. Marcos, ¿qué sucedió el fin de semana? Buen día. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Comenzaremos en la Tierra Caliente, Michoacán, en Parácuaro. Y es que pobladores reportaron daños a consecuencia de explosiones de artefactos que previamente habrían sido lanzados desde drones por delincuentes. Primeramente, a través de las redes sociales, los habitantes comenzaron a documentar con celulares luces en el cielo, las que refieren emanaban de los drones, controlados a distancia por los maleantes, lo que puso en alerta a los pobladores. Incluso en uno de los videos se escucha un estallido y una voz que narra: los dronazos están a todo viejo, no salgan. La situación fue reportada a las autoridades, movilizando elementos de la Guardia Civil, también a soldados del Ejército, los cuales ubicaron daños en una techumbre y suelo, presuntamente generados durante la explosión. En la zona, los uniformados no localizaron personas lastimadas, siendo reforzados los patrullajes en el municipio para evitar más hechos similares. En tanto, en esta ciudad de Morelia, los hombres jóvenes fueron ultimados a tiros en la vía pública de la Tenencia Morelos. El homicida habría escapado a bordo de una motocicleta de color azul con rumbo a la colonia socialista. El doble asesinato fue reportado sobre la calle José María Arroyo, hasta donde se movilizaron patrulleros de la Policía Morelia y paramédicos. Mismos confirmaron en el sitio el deceso de los dos masculinos, ambos con impactos de proyectil. De los fallecidos se ignora su identidad. Los dos corrieron intentando ponerse a salvo, pero fueron alcanzados por las balas y quedaron tirados en los costados de dicha vialidad. Finalmente, en Uruapan, la tarde del pasado sábado,
delincuentes balearon otro camión del servicio público, por lo que hacer el segundo ataque en menos de 2 horas. Los concesionarios decidieron suspender el servicio. Esto luego la agresión a la base de camiones urbanos en Balcones, donde pistoleros también balearon transportes, sin que se reportaran personas heridas. Debido a lo anterior y sumado a un violento robo en contra de varios choferes de camiones, por fuera de la unidad deportiva ocurrido el pasado viernes, directivos de colectivos de Uruapan y Tatalázaro decidieron suspender el servicio. Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, se reunió con los diferentes líderes transportistas de Uruapan, donde escuchó sus inquietudes en tema de seguridad, lo que derivó en acuerdos para garantizar la seguridad de dicho gremio, acordando primeramente la continuidad del servicio del transporte público para los uruapenses. Mi querido Carlos, es la información. Oye, Marcos, antes de despedirnos, circuló este fin de semana un video pues desafortunado de lo que está sucediendo en la Huacana. Parece que hay un grupo criminal ahí que se está metiendo con todo, y además a nivel nacional desde el viernes se dieron a conocer imágenes donde parece que pues también personas armadas circulan prácticamente acompañados del lado del ejército o Guardia Nacional. ¿Tienes el dato de si son imágenes vigentes, actuales? No lo hemos podido confirmar, mi querido Carlos. En el caso de Chinicuila, de la Sierra Costa, es donde se aprecia este video donde van las patrullas de Guardia Nacional, Guardia Civil, y también civiles armados, que es lo que se refiere que serían pues prácticamente escoltados por las autoridades. Y en el caso de la Huacana, ahí nos coincide ya con un incremento de violencia que hemos visto, no solo en este municipio, sino ya en los municipios aledaños. En esta franja comunica hasta Patzingán, o en su caso hasta Huetamo. En ambos sería un mismo grupo el que estaría detrás de todo esto. Estamos justamente ya a unos minutos de la rueda de prensa esta semana para ver por parte de inteligencia qué es lo que se tiene. Tratamos primero lo de Chinicuila de confirmar la veracidad de este video. Hasta el momento no lo hemos podido conseguir. Pareciera que el tema de la Huacana pues sí ya está más cimentado, más fuerte, previo a un video que circularon delincuentes narrando su arribo a esta zona. Hubo otro del convoy cuando iban precisamente en camino. Se habla ya de nombres, la geografía coincide, pareciera que este sí ya es más fácil de poder verificar, pero vaya, vamos a esperar unos minutitos más para ver de qué manera va continuando este tema. Gracias, Marcos, buen día. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted estos videos también que han circulado en redes sociales. No se los presento porque pues no vale la pena hacerle tanta apología luego al delito, pero pues resulta grotesco, y las amenazas que vierte un grupo criminal contra otro, y bueno, pues finalmente genera inquietud en las regiones a las que se refiere, que estarán en conflicto, dicen ellos, para defender a la sociedad, pero luego la sociedad es la que termina pagando los platos rotos. Complicado el tema de la seguridad en Michoacán. Déjeme hacer una breve pausa. Al regresar vamos a platicar unos minutos con el presidente municipal de Morelia. Ya se encuentra en esta cabina. Hacemos de una vez la pausa para ya no interrumpir el diálogo, y seguramente le va a usted a interesar. Hay temas importantes a tratar con él. Una breve pausa, regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada.
El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, como le había anticipado, nos acompaña hoy en esta cabina el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. De repente se nos pone difícil para venir, pero hoy está con nosotros. Poncho, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Con mucho gusto saludarte, Carlos. Luego es difícil porque llevamos a los niños a la escuela y pues se empalma, pero ahorita están de vacaciones. Ya teníamos puras telefónicas, qué bueno que te das esta oportunidad. Y me parece importante, nosotros aquí le hemos dado mucho seguimiento a este tema, Alfonso, y quisiera comenzar por ahí, el tema del Fallespum. Hablaste en su momento, nos presentaste a los morelianos 5 diferentes obras que estabas tramitando a través del Fallespum para obtener más o menos 110 millones de pesos, pero hoy lo que sabemos es que esas obras ya no van, y a mí lo que me preocupa, porque lo he destacado aquí, es que tú manifiestas que las cosas van bien con el gobernador Alfredo Ramírez, que le van a dar viabilidad a estas obras, y el gobernador sale y dice exactamente lo contrario, dice no hay nada, y no le vamos a dar nada de esto a Morelia, tiene que inventarse otros proyectos, tiene que construir otros proyectos o invertirlo en el mercado de independencia. ¿Hay esta contradicción, Alfonso? ¿Cómo está hoy el tema? Bueno, fíjate que primero hay que platicarle a la ciudadanía qué es el Fallespum. El Fallespum es un recurso federal que baja por medio del Estado con respecto a los recursos que le corresponden a cada municipio. O sea, el Estado es la ventanilla para acceder a ese recurso.
y lo que tiene que hacer los municipios es presentar sus proyectos, registrarlos y pues el Estado ver que están completos, que están bien y dar el recurso. Y bueno, pues nosotros registramos los proyectos de Morelia, la Clínica Municipal Sur, para ponerla junto al Centro del Autismo aquí, en donde arranca la Amalia Solórzano, por el lado de Altozano. Registramos, además de la Clínica Municipal, registramos la ampliación y complemento del Centro Comunitario de Villas del Pedregal. Registramos 4 plantas tratadoras de aguas residuales, que bueno, pues hay aguas negras por toda la ciudad. Registramos también la conexión de la Amalia Solórzano con la avenida Juan Pablo II. Registramos nuestros proyectos, se me escapa alguno. Un mercado en Tiníjaro. Son proyectos que necesita la ciudad, que armamos con mucho tiempo, que estuvimos pues completando y que los entregamos. Y bueno, pues el tema es que hay muchas contradicciones, Carlos. Por eso es que yo, en base a una reunión que tuvimos con el gobernador porque tenía yo tratando de verlo más de un mes, lo hicimos público, decía, es que yo voy a hablar con el gobernador. A ver, nada más para concretar lo que es el FAISPUM, el gobierno del estado lo único que tiene que hacer es decir, están bien los proyectos, están completos, y palomearlos. Siempre estuvimos nosotros atentos a los proyectos, y es evidente que había una negativa para lo que le corresponde a Morelia. Que otra aclaración que quiero hacer es que el FAISPUM debe de entregarse de acuerdo al porcentaje poblacional. Y en Michoacán se destinaron ligeramente arriba de 1,000 millones de pesos. 1,177, si no me casi recuerdo. 1,200. A Morelia, por el porcentaje que representa, le corresponden 235 millones de pesos. De entrada nos razonaron, dijeron a Morelia le tocan 110. Y bueno, pues nosotros no dijimos nada, porque lo que queremos es siempre cuidar la relación para hacer más cosas por nuestra ciudad. Pero nos destinan menos de la mitad de lo que le corresponde a Morelia. Pero después entregamos los proyectos y decían que no se iban a aprobar, que porque estaban incompletos, todavía con las ventanillas abiertas, todavía en los plazos del FAISPUM. Y nosotros, yo lo que hice en esta reunión del gobernador, que por cierto, insisto, pedí durante más de un mes, fue que nos recibiera, que me recibiera para hablar de lo del FAISPUM, de los proyectos. Y tardó mucho tiempo. Cuando me recibe, que fue finalmente hace poco más de una semana, le mostré y le entregué los proyectos completos, en donde le decía, gobernador, es que están completos los proyectos. Es más, tengo un documento, tengo un oficio del encargado de FAISPUM en donde dice, sí, ya están completos los expedientes. Y el gobernador me dice, oye, y entonces, pues déjame ver si hay un tema jurídico distinto o algo que nos impide. Y le dije, no, gobernador, yo ya revisé, pero obviamente pues revisa con el jurídico. Pero todos los argumentos se desmoronan, Carlos, con mucha franqueza, cuando dicen, no, pues se cerró la ventanilla, que traigan otros proyectos. Y dices, a ver, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué otros si ya están estos, no? Exacto, ¿por qué otros si ya están esos? ¿Por qué otros sí podríamos registrarlos de cero? Ya no digas, es que faltó un documento, que por cierto el documento que faltaba era la mía, que es la manifestación de impacto ambiental que genera el mismo estado. ¿En todos los proyectos faltaba esa? En algunos, ni siquiera eran todos, faltaba esa. Bueno, le mostré, gobernador, mira, aquí están las mías, que ya me las dio, estaban en proceso cuando decía Finanzas, es que no están completos. Bueno, esa está en proceso, pues se las pedimos de ustedes y no nos las han entregado. Finalmente nos las entregan, las tratábamos de subir a la plataforma y era evidente desde nuestro punto de vista, y además se lo mostré al gobernador
con capturas de pantalla, que las intentábamos subir y no nos permitía el sistema. Pues evidentemente estaba cerrado. Entonces, lo que yo te quiero decir, Carlos, es, yo no voy a dejar de insistir con el gobernador, con el gobierno del estado, por los recursos que le corresponden a Morelia y a los morelianos. Y pues, insisto, no solamente le corresponden esos 110 millones de pesos que no le quieren otorgar, pues son 235 millones de pesos. Total. Y bueno, pues los proyectos están. ¿Por qué dicen que llevemos otros proyectos y pues proyectos sí hay? ¿No será que el gobernador en estricto sentido quiere que ese dinero se le invierta al mercado de Independencia y no te ha convencido de eso? Lo que pasa es que ahí hay otra cosa. El mercado tiene dos vertientes. Vamos a partir de, primero, el mercado de Independencia no se quemó. Se quemó el estacionamiento del mercado de Independencia con los puestos que había abajo del estacionamiento, puestos exteriores al mercado, y unos puestos que estaban en la calle alrededor del estacionamiento. Entonces, ese estacionamiento está concesionado y esa concesión tiene un seguro. Eso se va a resolver. El mercado tiene dos niveles de proyecto. Una, resolver eso que está en proceso y se va a resolver. O dos, hacer un gran mercado. Lo que yo le expliqué al gobernador es que el mercado de Pátzcuaro, que es de la mitad del tamaño, está costando 280 millones de pesos. Es menos de la mitad del tamaño. Porque el Independencia va a costar 110 millones de pesos, si es de más del doble. Es decir, en esos parámetros de 280 millones de pesos, pues costaría, en esos parámetros, no estoy diciendo que eso cueste, en esos parámetros costaría 560 millones de pesos. ¿Cómo vamos a hacer un mercado con 110 millones de pesos? ¿Cómo quedas hoy con el gobernador, Alfonso? Yo lo he dicho aquí, te he visto cauto, ya nos decías hace un instante que has tratado de mantener una buena relación, y yo te pregunto, ¿cómo la mantienes cuando sales de una reunión con él y te dice, ok, lo vamos a checar, voy a ver la viabilidad de estas 5 obras que ya presentaste en los proyectos, pero a los minutos sube una publicación donde dice que no va nada y que tienes que construir otra propuesta? ¿Cómo le vuelves a creer al gobernador cuando te dice a ti una cosa y a lo público le dice otra cosa? ¿Es posible seguir esa relación? Yo preguntaba aquí, ¿quién miente, Alfonso o el gobernador? Pero evidentemente alguien miente, ¿no? Bueno, más que irnos a tratar de evidenciar quién miente, pues yo lo que necesito es que la ciudadanía conozca, porque yo he venido hablando con mucha claridad y transparencia, y he venido platicando y narrando la historia. Y tengo los expedientes completos, se los llevé al gobernador, se los entregué. Yo voy a seguir propiciando la buena relación con el Estado por el bien de nuestra ciudad. Pero también tengo que hablar con franqueza de lo que sucede, porque no es, no puedo seguir permitiendo, número uno, que no se le dé a Morelia lo que le corresponde. Tengo que defender el recurso de los morelianos, pero también, número dos, que no se les hable con la verdad. Bueno, total, que salgan y digan, no le vamos a dar a Morelia ese recurso porque tenemos otros municipios prioritarios. Pues, ok, que lo justifiquen, pero a Morelia le tienen que dar los recursos que le corresponden. Y a ver, otra cosa, Carlos, pues no es la primera vez que armamos expedientes para el FAISPUM, porque el año pasado los armamos, los entregamos y construimos y todos pasaron. Y ahora ninguno pasó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Le ves un asunto electoral ahí? Yo le he insistido mucho al gobierno del Estado, no adelanten el proceso electoral, dejen eso para el 24. Si algo le ha hecho daño a Michoacán, es que antes teníamos elección cada año, porque no estaban empatadas las elecciones. Sí. Debemos de dejar eso para el 2024 y además para los días del proceso electoral. Hoy los ciudadanos lo que quieren es resultados, es trabajo, es verse, pues como lo que está pasando en Morelia, que hay obras por todos lados. También quiero decir algo, Carlos. Yo voy a seguir insistiendo en los recursos que son de los morelianos, pero los proyectos
con ese recurso, sin él, los vamos a hacer. Como la clínica. Como la Clínica Sur que anuncié. Mira, la gente de aquí, precisamente de Santa María, Trincheras, El Durazno, Altozano, de todas las colonias alrededor de la Amalia Solórzano, las tenencias de acá arriba, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Atécuaro, todas esas tenencias y toda esta zona del sur de Morelia merecen atención médica, porque tienen que bajar a la ciudad, atravesarle y para llegar a Ciudad Salud. ¿Cuánto les cuesta eso? En tiempo y en dinero. Por eso es que queremos hacer esa clínica como la que ya mostramos, la que hicimos en mi administración anterior, en el poniente de nuestra ciudad, y que hoy atiende a 2,500 personas por semana. ¿Cuánto dinero ocupas para esa clínica? ¿De cuánto consta el proyecto? Son 42 millones de pesos lo que cuesta esta clínica, la Clínica Sur de nuestra ciudad, y que hoy anuncio y hago el compromiso que la vamos a hacer. Nosotros la vamos a arrancar este año con recursos propios. Te preguntaría finalmente, porque me gustaría preguntarte también este otro proyecto de cataratas que me parece bien interesante, Alfonso, pero antes de cerrar, si vuelves a tener otra reunión con el gobernador, ¿no estaría saludable, digámoslo así, pedirle que al término de la reunión que ustedes tengan pudieran fijar un pronunciamiento público? ¿No valdría la pena intentarlo en el futuro? ¿Lo intentaste antes? Pues para tratar de que los morelianos, en este caso que te toca gobernar, tengan claridad de inmediato y no volver a tener cada quien una versión diferente. ¿No sería, digamos, prudente solicitar una...? Sí, muy buena idea. Yo creo que lo propiciaré, lo pediré. Yo voy a insistir en una nueva reunión con el gobernador para que pues hablemos ante los ciudadanos sería muy bueno, de frente, con mucha claridad, y decir qué es lo que acordamos. Yo quiero decirte, Carlos, yo he propiciado el diálogo, quiero hacer mucho más por Morelia. Morelia y los morelianos lo merecen. Pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora, Carlos. La ciudadanía puede ver que estamos haciendo obra por toda nuestra ciudad como nunca antes. Nada más en la primera parte de nuestra administración logramos hacer la misma cantidad que los 3 años de la administración anterior en obra pública, y todavía nos falta mucho por recorrer. Vamos a hacer mucho más porque hemos respondido bien, ¿no? La gente también pagando sus... Sin duda, yo agradezco a la ciudadanía que al confiar en mi administración hace sus contribuciones, paga su predial, se pone al corriente, y bueno, pues eso nos permite hacer muchas más cosas. En materia de seguridad, ¿siguen coordinados con el gobierno del estado? ¿Cómo te sientes ahí en este periodo que llevan, Alfonso? Pues mira, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para trabajar. Sí estamos coordinados con el estado. Nos sentimos muy arropados, principalmente por el Ejército y la Guardia Nacional, que también han estado muy activos en nuestra ciudad. Y pues bueno, ahí están los resultados del trabajo que se está haciendo. Hoy Morelia, podemos decir que es una de las ciudades más vigiladas de México. Ya terminamos de instalar las cámaras, las cajas que ven ahí en nuestra ciudad. Luego me dice algunas personas, no funcionan las cámaras. A ver, esas cámaras que se pusieron en postes muy altos, blancos, y que son del C5, entiendo, no todas funcionan. Las cajas que nosotros estamos colocando, todas funcionan, todas. Las casi 600 que tenemos colocadas. ¿Por qué digo casi 600? Porque hicimos 600 cajas, pero algunas las estamos ubicando, ya viendo cómo funciona la ciudad en puntos, cómo funciona esa vigilancia que estamos haciendo, en qué puntos vemos que debemos reforzar, etcétera. Pero ya tenemos, casi 600 cajas, que son 1,500 cámaras. Ok. Porque cada caja tiene 3 cámaras que ven a 3 lugares. Las ponemos en esquinas y ves 3 calles. Y en el tema que me pareció importante mencionar también, porque lo acabas de arrancar, este proyecto de apoyar a personas, adultos mayores, preponderantemente con el tema de las cataratas y con 0 costo para ellos. ¿De qué tamaño es el proyecto, Alfonso? Fíjate que es un proyecto que a mí me gusta mucho. Lo primero que quiero decir es reconocer
esa entrega que tiene mi esposa Paola, que está echándole muchísimas ganas, que realmente se mete a trabajar en el DIF y que lo ha hecho en todos los niveles de las edades de nuestros de las morelianas y morelianos, porque ella se enfocó mucho la ocasión anterior en los niños. Dijo, es que mi administración durante el DIF o mi representación en el DIF la quiero enfocar mucho a los niños. Y ahora ha extendido ese trabajo a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos mayores. Porque con los niños está trabajando con la ludoteca del bosque, está construyendo otra ludoteca del mercado del Santo Niño, tiene proyectos para ampliarse en ese tema. Con los jóvenes en el centro Spot, que está en el Colegio de Morelia y que hoy se atienden, ya salió la primera generación de 400 jóvenes que se capacitaron ahí, instalaciones de primer mundo, en donde, por cierto, entregamos becas para titulación, etcétera. La clínica para atender el Asperger, ¿no? Bueno, y ahora, sí, para el centro de atención para niños que pertenecen al espectro autista. Digo, autista. Perdón, cierto. Y que está por aperturar sus puertas. También otra cosa que hace mi esposa es que todo lo hace de extrema calidad. Tú puedes ir a las ludotecas y parece que estás en otro país. Vas al Colegio de Morelia y ves el centro Spot y parece que estás en otro país. Y el centro de atención al espectro autista, vas a verlo. Es una maravilla también de ciudad, de centro que va a resaltar nuestra ciudad. Y específicamente para los adultos mayores, pues hizo adultos, porque es a partir de 50 años, la operación de cataratas. Que quiero decirte, Carlos, en México hay registrados algunos esfuerzos como pero ninguno gratuito. Todos se cobraban 5,000, 7,000, 10,000 pesos. Para que te des una idea, el costo de una de esas operaciones en el mercado es de 20,000 o 25,000 pesos. Mi esposa lo planeó y organizó a una clínica particular, Health Vision, que también agradezco públicamente porque gracias a ellos se pudo lograr. Organizó al DIF, al personal, organizó a la clínica de Morelia, la clínica Poniente, y se logró que pudiéramos operar a más de 500 personas de manera totalmente gratuita. Muy bien. En el país se habían hecho esfuerzos, insisto, cobrando, pero aparte 50 o 100 operaciones. Acá fueron más de 500. Aquí fueron más de 500 personas que se operaron totalmente gratis. Y pues eso también quiero decirlo, es la organización, es la entrega, es el gran equipo que ha configurado mi esposa Paola y bueno, pues el ayuntamiento, que hemos hecho un esfuerzo porque también es un esfuerzo de ella financiero, ¿no? El que se tiene que hacer para poder pues aprovechamos para mandarle un saludo a Paola, la esposa del presidente municipal de Morelia. Y Alfonso, se nos termina el tiempo. Le agradezco también al doctor Ignacio, que ya le toca llegar al relevo, que nos haya ahí aguantado tantito. Te agradezco y te quiero pedir el compromiso, a ver si lo ves viable, porque hoy era el tema, me parecía muy urgente del Fallespún, ya lo abordamos a detalle. A ver si la próxima y antes de que termine agosto, a propósito de tu informe de labores del segundo, podemos darnos una oportunidad de que vengas y platiquemos un ratito de esta evaluación que estás haciendo de tu segundo año de trabajo. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Estoy a la orden como siempre. Bueno, pues ahí tiene usted al presidente municipal de Morelia. Te dejan un montón de saludos, por ahí te los paso a través de las redes sociales. Melissa Vázquez, Elizabeth Chávez, Patricia Cornejo, Sara Picasso, Alejandra Cron, mi reconocimiento, felicidades, presidente, sigan haciendo el buen trabajo. Alejandra Bucio, Leonel Alarcón, Noralia Osuna, Margarita Nara, Jaime Iván Núñez, Meli Vázquez, Elena Solís. Bueno, son bastantes, ya no nos da tiempo de leerlos. Muchísimas gracias a todos por manifestarse. Mañana me comprometo a darle lectura y pasarle algunos de estos mensajes que sean urgentes y necesarios al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez. Gracias nuevamente, Alfonso. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Con esto nos vamos, por su atención, muchas gracias. Nos escuchamos o nos vemos mañana.
México.